capítulo 17 y verso 11, y dice así, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y dice la Biblia: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. Y seguimos diciendo, y dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice la Biblia: y este era samaritano. Entonces Jesús responde y dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Yo cuando leí esta escritura me hacía mucho bien. Comienza de la siguiente manera, y es que el escritor del libro de Lucas nos enseña algo en lo que tenemos que detenernos inmediatamente. Y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Como bien sabéis, samaritanos y galileos eran contrarios, no se llevaban bien, estaban divididos. El motivo es que hace unos años atrás hubo una división terrible y se dividieron en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Los del reino del norte, que eran los de la ciudad de Samaria, empezaron a mezclarse con gente extranjera y empezaron a adorar a dioses falsos. En cambio, los del sur, aleluya, esas personas se mantuvieron más íntegras, aunque también en algún momento de su estancia cayeron en la idolatría. Pero eran contrarios, porque no creían los samaritanos que el templo, que para ir a adorar tenían que ir a la ciudad del otro. Dios constituyó que se debía de ir a orar y adorar en Jerusalén. Pero Samaria se hizo su propio templo, se hizo su propio lugar de reunión, y allí acudían, porque los samaritanos tenían un evangelio a su manera, tenían un templo a su forma, tenían un culto de la manera que a ellos les apetecía. Y dicho sea de paso, quiera el Señor que entre nosotros no haya nadie que se haya creado un evangelio a su manera. No haya nadie que se haya puesto unas leyes propias, que diga: no, esto está mal, esto está bien, y se las haya puesto él mismo. Recuerda que las normas que debes de seguir están aquí, en este libro. Este es el libro en el que se encuentran las normas y las leyes que debes de seguir. Por lo tanto, si hay aquí alguien que en el día de hoy tiene un evangelio a su forma, un evangelio cómodo, un evangelio rebajado, hoy es el día de que te conviertas. Pero me llama la atención, y es que Jesús no evitó pasar por allí. Los judíos no pasaban por esa ciudad, no pasaban por ese camino. Era el camino más corto, pero parece ser que tenía mala carretera, porque no iba nadie por allí. Querían evitarse los unos de los otros, y entonces escogían sitios o caminos, mejor dicho, que eran más largos, pero que no te metían en ese aprieto y en ese incómodo. Pero Jesús pasó por donde nadie pasaba y entró donde todos evitaban entrar. Dice la Biblia: no menospreciéis a ninguno de estos pequeños. Textualmente. Tengo que lanzarte hoy esta palabra a ti que me estás escuchando. Dios no te evita.
Dios no se cambia de acera cuando te ve. Y te conoce muy bien, sabe cómo eres, sabe lo ruinero que eres, sabe lo ruinera que eres. Pero Él no cambia de camino, porque el objetivo de Dios es encontrarse contigo y cambiarte. Aleluya. Y me encanta, miren, me viene ahora esta escena. Yo tenía 14 o 15 años. Yo le pedí al Señor: Señor, dame más amor. Señor, dame más amor. Y una semana y otra semana, y yo insistía: Señor, dame más amor. Un día fui al culto. Llegué a la puerta y a lo lejos vi a una mujer. Una mujer con un pañuelo en su cabeza. Una mujer con ropas andrajosas. Una mujer que estaba recogiendo chapas y latas que estaban por allí tiradas. Y alrededor de aquella mujer había un montón de niños. Aquella ocasión, lo primero que me vino a la mente fue llamar a los niños. Pegué un grito a los niños y les dije: niños, venir. Porque me dio mala impresión aquella mujer. Porque el David evita a veces el David rechaza, pero Dios no rechaza a nadie. Y cuando yo entré por la puerta del culto, como que Dios me hablara y me decía: David, ¿no decías tú que querías más amor? Pues ahí está. Ahí está. Ahí está, David, lo que estás pidiendo. Mi espíritu se tembló, hermanos, y salí. Los que me conocen saben cómo soy. La llamé, fui donde ella. Le dije: hola, buenas tardes, Dios la bendiga. ¿Qué tal está? Era una mujer con un olor fuerte, hermanos. Una mujer que estaba hurgando en la basura. Una mujer, hermanos, que nadie aceptaba. Y empecé a hablar con ella. Con esa mujer empecé a charlar, empecé a conversar y la metí en el culto. Llegamos al bar y le dije a la persona del bar, digo: dale un café con leche, ¿quieres un café con leche? Aquella mujer me dijo: sí, un café con leche. Le dimos unas magdalenas y algunas cositas más. Yo siempre me he sentado adelante, ¿vale? Siempre me he sentado en la parte de adelante en el culto. Aquel día me senté atrás del todo con ella, al lado de 3 ancianas. Pasaban los hermanos y yo desde niño siempre han venido a saludarme y siempre me han dado la mano, siempre me han hecho mucho caso, la verdad. Y aquel día todos me saludaban de lejos. Miraban y decían: uy, David, Dios te bendiga. Y se marchaban. Me senté al lado de una abuela de la Zafira que ahora está en el reino de los cielos. Y la gitana, muy mayor ya, me dice: Alma, ¿qué? Se lo voy a decir a mi nieta. Se lo voy a decir a mi nieta, la gitana. Vaya. Empecé a hablar con ella. El culto estaba empezando. Alguien hizo un llamado desde arriba. A aquella mujer le dije: ¿quieres aceptar a Cristo? Si quieres aceptar a Cristo, vamos al frente, oran por ti. Ella me decía que tenía dolores de espalda. Escuchen, queda aquí. Olía muy mal aquella mujer, os doy mi palabra. Pero no me importó. Ahí me quedé con ella. Me levanté con ella, la llevé hasta el altar. Y había un pastor, responsable de muchas zonas, pastor de muchas iglesias, un hombre con muchos años de evangelio, un hombre de la élite. Se bajó y oró a distancia. A distancia. Porque el hombre rechaza, pero Dios no. Dios acepta. Dios no rechaza. Y entendí ahí, hermanos, cómo es el hombre y qué malos somos a veces, qué mal nos comportamos. Procesamos tener un Dios de misericordia y actuamos muchas veces como injustos. Tenemos un Dios de amor y no es un Dios de amor, perdónenme. Él no tiene amor.
Él no tiene amor. Él es el amor. Dice la Biblia, Dios es amor. Él es la fuente original donde emana toda la riqueza del amor. Y si tú tienes un Dios, que es amor, ¿por qué nosotros a veces nos comportamos de otra manera? ¿Por qué nosotros vivimos como que nuestro Dios fuera un Dios cínico, un Dios injusto? Si Él es amor, ¿por qué nosotros actuamos a veces de la manera incorrecta? Fíjense, hermanos, por allí pasó Jesús, porque el objetivo original de Jesús siempre fue unir, jamás fue separar. Si alguien te contó, si alguien te dijo que lo necesario y lo correcto es separar, se está equivocando. Esa persona está actuando según sus modelos, sus pensamientos y su cultura. Dios es experto en unir. Dios es experto en arreglar. Dios no separa. Y ahora, hermanos, este mismo Dios nos enseña que la iglesia del crucificado debemos de estar unidos. Debemos de ser un mismo pensamiento, una misma mente, un mismo espíritu. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Recórcholis. Aleluya. Dios mío de mi vida. Qué fuerte. ¿Por qué separas entonces? ¿Por qué divides? ¿Por qué con este sí, con este no? ¿Por qué con este estoy bien, pero con este no quiero? ¿Por qué es que si viene este yo no voy? Digo más, y perdónenme, ¿por qué te sientas siempre con el mismo hermano? ¿Por qué te sientas siempre con la misma hermana? Haz amistades nuevas. Conoce gente. Que hay gente aquí que es buena. Que hay gente aquí que merece la pena que conozcas. Escucha, ¿somos todos iguales? No. Unos piensan una cosa y otros piensan otra. Pero estamos obligados a ser unos. Por lo tanto, no dividas, no rompas ni separes. Si ves en algún momento alguna grieta en el cuerpo de Cristo, escucha, actúa como un cristiano. Arregla. No lleves la crítica a nadie, no difames, no divulgues. Nada. Arregla. Y mira, vamos a terminar enseguida. Ha entrado Jesús. Y me llama mucho la atención lo siguiente. Dice la Biblia que han salido 10 leprosos. 10 juntos. Y se han parado a distancia, porque la ley mosaica no les permitía acercarse. Pero se han detenido. Y ellos han gritado: Jesús, ten misericordia de nosotros. Mira, y esto te va a romper. ¿Sabes cuál es el mensaje que tenían que proclamar aquellos hombres? El mensaje que tenían que proclamar es: inmundo, inmundo, inmundo. Ellos tenían que decir: soy leproso, no os acerquéis a mí. Soy leproso, no puedo estar con la sociedad. Soy leproso, nadie me quiere. Soy leproso, todo el mundo me rechaza. Soy leproso, no puedo estar con nadie. Soy leproso, mi familia me ha abandonado. Soy leproso, la sociedad no me quiere. Soy leproso, nadie quiere estar conmigo. Soy leproso, nadie me hace caso. Este es el mensaje que tenía que anunciar. Pero aquellos dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros.
¿Qué mensaje proclamas tú? ¿Qué mensaje estás proclamando? ¿Qué mensaje estás enviando ahí fuera? Tú. Ellos sabían que eran leprosos, ¿sí o no? Lo sabían, pero querían ser sanos. ¿Sabes que hay gente en los cultos que no quiere ser sana? ¿Sabes que hay gente en los cultos que vienen a los cultos a entretenerse? Y saben, y dicen: soy pecador, soy pecador, soy pecador. Muy bien, eres pecador, todos lo sabemos. Yo también soy pecador. Pero ese no es el mensaje correcto, perdonadme. El mensaje correcto es: Señor, cámbiame, 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 cámbiame. Hay personas que se han resignado a su fracaso, que se han acostumbrado a ser lo que son. Sí, que vienen a la iglesia, que levantan sus manos, que cantan alabanzas, que escuchan mensajes. Pero señores, se marchan ahí fuera y no hay cambio y no hay nada. Pero tiene que cambiar hoy tu actitud. Tiene que cambiar hoy tu persona. Tiene que cambiar hoy tu ser. Y ven y dile a Él: Señor Jesús, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Personas que se piensan que no tienen posibilidad de cambiar y dicen: yo no valgo, yo no soy, yo no puedo, no tengo para cambiar. Y es verdad, no tenemos para cambiar, no podemos. Pero Señor Jesús, si tus manos nos tocaren, si tu mirada nos mirare, aleluya, nosotros no podemos, es verdad, pero es que tú lo tienes todo para cambiarnos. Terminamos. Y Jesús dice: id al sacerdote. A ver. Van 10 leprosos y Dios no los ha sanado todavía, ¿eh? No os penséis que lo ha sanado. No ha sanado a ninguno, ¿eh? No ha sanado a nadie. Él no ha dicho: soy sano. No, ha dicho: id donde el sacerdote. Porque la ley decía que cuando uno fuera limpiado tenía que ir donde el sacerdote. Y el sacerdote tenía que darle entrada al pueblo. Si no, no se podía. Pero Jesús les dice: ¿y el sacerdote? Como que estáis limpios. A ver, que no has hecho nada todavía. Pero ir al sacerdote. ¿Sabes qué hicieron ellos? Con su lepra, con su piel manchada, con su enfermedad, hicieron caso a lo que Jesús dijo. Porque no necesitaron ver nada para actuar. No necesitaron ver sus manos limpias, su cuerpo sin mancha, para ir hasta el templo. ¿Quieres que te lo diga? Hay personas que necesitan ver la recompensa para obedecer. Pero Dios les exige ser obedientes para ver la recompensa. Dios ha preparado en tus manos el milagro. Aleluya. Tu milagro está de camino. Tu petición se va a cumplir. Sí, lo que estás pidiendo, Dios lo va a hacer. Pero, como no eres obediente y estás esperando que Él haga para luego hacer tú, pues estás retrasando. Pero si le obedecieres, si hoy le obedeces a Jesús, necesitamos tener una iglesia con fe. Una iglesia que crea que Dios va a obrar. Una iglesia que crea que Dios va a actuar. ¡Aleluya! ¿Y sabes qué ha pasado? Que han marchado. Y cuando han empezado a ir, dice: han sido sanados. Pero ahora hay 10, ¿no? Pues seguramente 9 sean judíos. Pero hay uno que es samaritano. Y ahora resulta que los 10 son sanos. Pero pasan las escenas y cuando tenían que venir los 10 dando gracias a aquel que los había sanado, no vienen. Solo viene uno, el samaritano. Y
dice, y se inclinó a los pies y le dio gracias y lo glorificó. Y Jesús dijo, ¿pero qué pasa? ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Dice, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La fe lo sanó, pero también lo salvó. La fe a los otros solo lo sanó. Vaya, a los otros solo lo sanó, pero a este lo salvó. Y yo digo en esta tarde, yo quiero que Dios me sane, pero que también me salve. Y terminamos. Qué poco agradecidos somos con Dios. El que menos esperaba que viniese fue el que vino. Los demás no sé dónde estarían. Tanto bien que Dios nos hace. Sí, y te voy a decir algo. Aun en tu dolor, Dios te hace bien. Ay, Dios mío de mi vida. Aun en tu herida, Dios te hace bien. Aleluya. Aun cuando tú piensas que estás arruinándote, aún ahí Dios te está haciendo bien. Dios sabe todas las cosas y sus pensamientos son más grandes que los nuestros y sus caminos mejores que los nuestros. Él sabe qué hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Pero qué poco agradecidos somos. Primero, necesitamos ver para obedecer. Cuando el orden es al contrario, necesitamos obedecer para ver. Haz esto, hazlo. Y estoy seguro, te lo lanzo aquí. Fíjate, palabra de fe esta. Si lo obedeces, Dios cambia. Dios cambia esas cosas que está pidiendo que cambie. Si le obedeces, me arriesgo, Dios cumple. Ay, porque Dios no falla. Dios no falla. Dios no falla. Esta palabra de fe recíbela. Si lo obedeces, Dios hace y Dios obra. Pero cuando obra nos olvidamos de Él. Cuando obra y vemos el cambio, cuando obra y cumple peticiones, cuando obra, nos olvidamos del Dios que lo hizo. Y luego decimos, no, es que fui yo, piensas que eres tú. Y te enredas en otras cosas y haces otras cosas, cuando lo que tienes que hacer es darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en tu casa. Y termino con esta frase, ¿vale? Quiero que te la lleves a casa, en tu corazón. Tienes un Dios espontáneo, pero no un Dios esporádico. Atención a esto. Espontáneo es que aparece cuando menos te lo esperas, sin que te lo esperes. Esporádico es que está y se va. Tienes un Dios espontáneo que aparece cuando menos te lo esperas, pero no es un Dios esporádico, no. Él se queda contigo. Lo que pasa es que a veces nosotros lo abandonamos. Él está donde lo dejaste, Él está ahí donde tú un día te dijo Él, yo te espero aquí, y Él sigue esperándote ahí, Gedeón, ¿qué haces? Gedeón le mira al Señor y le dice al Señor, Señor, no te vayas, que vuelva ahora. Y el Señor le dice, no te preocupes, que si alguien no vuelve eres tú. Yo voy a estar aquí esperándote. Dios sigue esperándote en el lugar que lo dejaste. Guárdate esta palabra, ¿vale? Sé agradecido con Dios siempre. Quiero que te grabes este mensaje cuando salgas ahí fuera y digas, tengo que ser agradecido con Dios siempre. Este es el mensaje, hermanos. Este es el remar que hemos recibido en esta tarde. Y guarda esa palabra de fe, porque es para alguno que hay aquí. Si lo obedeces, es una palabra de fe. No es algo que vaya a pasar siempre, pero es una palabra de fe. Si le obedeces, aleluya, si le obedeces, obtendrás lo que le estás pidiendo a Dios. Aleluya. Y termino. Es que hay buen ambiente. Hay buen ambiente. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero no se está refiriendo solo al cielo. Se está refiriendo a verlo aquí obrar, a verlo obrar en tu familia, a verlo obrar en tu casa, a verlo obrar en tus peticiones. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es la plataforma donde Dios le gusta actuar. Aleluya. Por lo tanto, mantente fiel, intenta ser obediente y recuerda
que todos sabemos que somos leprosos, pero que esa no es la palabra correcta. La palabra correcta es: cámbiame, Señor, cámbiame. ¿Qué les parece? Aleluya. Si 30 segundos nada más cerramos nuestros ojos, amén, así como estamos, y le das gracias por este